Muchas veces las personas suelen decir, Dios por algo hace las cosas. Y le voy a decir que difiero con esa opinión, porque Dios no es por algo, sino que Dios tiene un modo. Dios va a hacer lo que va a hacer y no porque nos beneficie. Dios va a hacer las cosas hasta que se alineen a su modo y a su propósito y a su manera. Y ahí es en donde todo cambia, amados. Porque usted y yo nos la pasamos en nuestro día a día buscando ponerle nuestro modo al modo de Dios. Y ahí es en donde perdemos en nuestra fe diaria. Amados, muy buenos días. Yo hay veces que quisiera entender por qué siempre tengo esa tendencia a querer salirme con la mía. Y decir, sí, voy a hacer la voluntad de Dios, pero aquí pero acá. Y mire, esta semana estamos hablando de esto, de este tema del punto negro en la hoja blanca. Es decir, las pequeñas cosas que echan a perder el gran conjunto. Porque hay veces que usted y yo pensamos en que, bueno, yo no mato, no tomo, no hago daño a nadie, ¿no? Y dice Dios, bueno, y yo me pongo a pensar esto, fíjese nada más qué interesante es esto. Si usted va a la Biblia, se va a encontrar a Abraham, que Abraham quería un hijo, era todo lo que quería, él quería un hijo. Y el tema es que él era avanzado de edad y su mujer también, y dice la Biblia que su mujer incluso había dejado la costumbre de las mujeres, es decir, físicamente ya no tenía capacidades de tener hijos. Pero llega Dios y le promete un hijo. Y entonces todo cambia. Y entonces Dios le dice, mira, te voy a decir cómo va a estar el asunto. No solamente te voy a dar un hijo, sino que voy a hacer de ti una nación. Y te voy a dar siervos, y te voy a dar ganado, y te voy a dar hijos, y vas a ser padre de naciones. De ti va a salir mucha raza. Y entonces, amados, Dios le dice, nada más le pide una cosa. Le dice, deja a tu tierra y deja a tu parentela. Es decir, le está diciendo, deja de vivir con los que vives y deja de vivir como vives, ¿no? Y entonces Abraham empieza a caminar, se aleja. Fíjese, y aún así, dice la Biblia que aún así, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Porque el cuate agarra y se va de su tierra. Pero se lleva a su parentela, se lleva a su papá y se lleva a su sobrino, ¿no? Y entonces la promesa no llega y no llega y pasan los años. Y entonces se muere el papá de Abraham y entonces siguen avanzando y las cosas van mejorando. Hasta que un día Dios había bendecido de tantas maneras a Abraham que lo ve, ahora sí que lo forza y lo obliga a separarse de su sobrino Lot. Y cuando esto pasa, por fin llega el hijo. Y entonces ahora sí, se cumplió que Abraham dejó su tierra y dejó su parentela. Y uno dirá, ay, qué exagerado, hombre, ¿cómo va a ser? Pues sí. Y piense esto, Dios necesitaba perpetuarse en esta relación y en esta promesa. Entonces un día Dios viene con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Ok, ya dejaste tu tierra y tu parentela y ya te di el hijo que querías, pero tu hoja tiene un punto negro. Y para el punto negro necesitamos un holocausto. Así que necesito que agarres a tu hijo y que me lo entregues. Tu hijo se pasó de ser la bendición a ser el punto negro en tu hoja blanca. Y entonces Abraham dice, la neta es que sí. ¿Por qué? Porque este pequeño detalle de desobediencia, de dejar a su tierra y a su parentela, se convirtió en algo más, porque de ahí Abraham cometió muchos errores, engañó a la gente de Egipto, presentó a su esposa como su hermana, tuvo otro hijo que de una manera completamente diferente a como Dios le dijo. O sea, se va haciendo una bolita de nieve de puras cosas que usted y yo normalmente decimos, no pasa nada. Y entonces Abraham viene a este lugar
Y todavía le dice a su siervo, tú quédate aquí porque mi hijo y yo vamos a presentar el holocausto. Vamos a ir por el borrador para que la hoja se vuelva a poner blanca. Y entonces Isaac le dice, oye papá, pequeño detalle. ¿Y dónde está la oveja? Y le dice, tú no te preocupes. Y entonces Abraham dice, si yo no vengo y estoy dispuesto a darlo todo como Dios lo dio todo, entonces no va a suceder. Yo necesito que la hoja esté blanca para que se cumpla la promesa de los hijos, de la abundancia, de las generaciones, de la nación. Y entonces Abraham está dispuesto a entregarle a su hijo. Y entonces Dios, en representación de la historia que usted y yo conocemos, que es la de Jesús, viene y Dios viene y manda el cordero, sí, bueno, un carnero incluso, en sustitución de Isaac. Y entonces dice, tú no te preocupes, el que borra y el que limpia la hoja soy yo. Lo que tienes que tener consciente es que la hoja tiene que estar blanca para que el propósito se cumpla. Y la parte más emocionante, amados, es cuando usted y yo leemos en la Biblia y vemos la historia de la vida de Isaac. Isaac vive una vida perfecta porque sabe que él es el resultado de la sustitución y de que Dios fue el que mandó el borrador para limpiar la hoja y quitar el punto negro. Por eso él vivió como heredero. Él literalmente vivió flojito y cooperando, sabiendo que no había nada en él que pudiera ser reprochable. Y esa es una parte interesante, hermanos, porque hay veces que pensamos, no pasa nada, o pensamos que exagerado Dios, o le echamos la culpa a la religión, pero no tiene nada que ver. Dios creó una hoja blanca y no admite ningún tipo de puntos. Se lo voy a dejar de tarea. Nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga. Coménteme qué opina.